este jueves con nuestro estudio que vamos llevando cada jueves. ¿Qué libro estamos estudiando? Santiago. Amén. La semana pasada empezamos con el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 2. ¿Y cuántos capítulos tiene Santiago? Perfecto. Les quiero animar a toda la iglesia que lean la palabra de Dios, que lean el libro de Santiago. Aunque yo lo trato de resumir los capítulos, ustedes mediten en casa, abran la Biblia y háblenlo con sus hijos, con su familia, como lo ve cada uno de ellos, y créanme, cada uno va a tener un punto de vista interesante. Amén. Así que vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Santiago capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1. Por favor, Santiago capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Aleluya. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dí conmigo: acepción. Muy bien, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu presencia. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú te manifiestes en esta hora en tu casa. Padre, todo lo que no sea de ti, lo que ha querido venir a robar, Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy lo atamos y lo echamos fuera de esta casa y queremos que tu Espíritu Santo tome tu lugar en este lugar y en cada uno de nosotros. Háblanos conforme a tu palabra y que cada porción de tu palabra sea como una espada, Señor, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Toma nuestros ojos para poder ver, Señor, tu gloria. Abre nuestros oídos para escuchar la voz del buen pastor. Afina cada uno de nuestros sentidos para honrarte y adorarte, Señor. Y que todos aquellos hermanos que no pudieron asistir, Señor, sean bendecidos también con esta palabra. Si están pasando por luchas, pruebas o enfermedad, que tu mano poderosa nos levante. Oramos en esta hora, Padre, por tu presencia en esta casa, que se mueva con poder y con autoridad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. El libro de Santiago, en el capítulo 2, comienza a hablarles. Vemos que de nuevo Santiago le está hablando a los cristianos, aquellos que se decían ser seguidores de Jesucristo, y por eso comienza relatando una palabra importante: hermanos míos. Y salta a la segunda porción, la cual dice: que vuestra fe en nuestro glorioso Señor. Amén. El capítulo 2 se enfoca en dos problemas espirituales dentro de la iglesia. Número 1, la discriminación o acepción de personas. Y número 2, el segundo problema espiritual es la fe muerta sin obras. Amén. Hoy vamos a ver eso porque de repente puede haber alguna doctrina, o también puede uno tomar una porción de la palabra y luego después lees otra porción y dices: bueno, ¿se está contradiciendo la palabra o cómo está aquí la cosa? Hoy voy a tratar de expresarte esa verdad, y si hay alguna duda, espero que se vayan con esa duda resuelta el día de hoy. Amén. Entonces Santiago expone que una verdadera fe en Cristo transforma la conducta del hombre, porque la fe genuina produce frutos visibles. Di conmigo: la fe que es genuina va a producir frutos, y los voy a ver. Amén. Entonces, fíjate este enfoque que Santiago le da a la fe. La acepción de personas comienza diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en Cristo, que nuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, versículo 3,
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí y en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Versículo 4. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y en herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometerás adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque, versículo 12, si así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa ¿sobre qué? Juicio. Versículo 14. Y hasta ahí nos quedamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vámonos al 15 de una vez. Y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, 16. O alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hasta ahí vamos a parar. Muy bien. Vamos a ver el problema que estaba viendo Santiago. Número 1, la acepción de personas. ¿Sabes algo? El Evangelio de Jesucristo no tiene que haber acepción de personas. Hoy en día, lamentablemente, en muchos lugares, la gente se mueve, o los pastores se mueven, los líderes se mueven con aquellas personas que se miran en un estatus económico más alto. Y tristemente son los más frecuentados por el pastor. Y tristemente son los más frecuentados en la oficina del pastor y en muchos lugares. Y aquel que no tiene nada, o aquel que da poco, se le tiene como, sí es el hermano, pero hasta ahí. Y eso es demasiado triste. Porque la palabra de Dios nos enseña que la gloria de Dios se manifiesta en el pobre y en el rico. La gloria de Dios no la puede limitar uno solamente con los ricos. Lamentablemente hoy en día vemos que los pastores se dirigen con el rico porque saben que si él está en la iglesia, el rico le va a dar al pastor. El pobre lamentablemente no tiene que darle al pastor, pero lo que no sabe que por medio de la vida del pobre, la gloria de Dios se puede manifestar. Y quedará mucho más alto el régimen del pastor cuando la gloria se manifieste en la vida del pobre que cuando el pastor se manifieste en la vida del rico. Porque sabes algo, el rico no tiene necesidad, pero el pobre sí. Y Santiago está diciendo en este lugar, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor está hablando de una gloria. La fe que tú tienes en Cristo es una fe que te vuelve salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es tu fe? Vamos, si alguien viene contigo y te dice, Darío, ¿cuál es tu fe? O Inés,
Jesucristo, yo no voy a limitar la gloria de Dios solamente con los ricos. Entonces Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, que mi fe que está puesta en esa gloria no se quede limitada para personas en especial, sino que tu fe la puedas brindar a todo aquel que venga a querer probar de tu fe. Entonces dice, vuelvo otra vez al versículo 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción. La palabra en el original acepción es prosopolepsia, que significa juzgar según el rostro o según la apariencia externa. Uno como pastor tiene que tener el corazón para poder amar a aquel que llega en un Ferrari y a aquel que llega en una bicicleta. Uno como pastor tiene que tener el corazón dispuesto a amar a aquel que vive en una mansión y te invitan a un banquete y a aquel que te lleva a una casa de lámina a comer un plato de frijoles. Porque el evangelio no fue para seleccionar personas. La fe que yo tengo en Cristo la tiene que conocer el rico y la tiene que conocer el pobre. La gloria de Dios es para ellos, pero también para los pobres. Y Santiago le dice a los hermanos, ¿por qué hacen acepción de personas? Tú crees en Cristo. Cristo no vino con el rico. Y en el sermón de monte nos enseña que bienaventurados los pobres en espíritu. Hermano, tú puedes tener una gran mansión y un gran carro y está de lujo. Dile que está a tu lado, está de lujo. Sí, pero eso no quiere decir que tú seas rico. La verdadera riqueza se encuentra cuando la fe que está hablando Santiago está en el hombre. Aleluya. Entonces, en otras palabras, el pastor tiene que ver a la oveja no por lo material que tiene, sino por la necesidad de fe que tiene la oveja. Hay ricos que tienen mucho dinero, pero son pobres en espíritu. Y hay pobres que no tienen nada, pero son ricos en espíritu. Y es ahí donde Santiago dice, no hagan acepción. Porque ¿sabes algo? La gloria del pobre puede invadir la casa del rico. O viceversa. Hay ricos que sí tienen una riqueza. Entonces, no es malo ser rico, pero te conviene más la riqueza de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, di conmigo, no voy a juzgar la apariencia. Voy a amarlo. En la iglesia primitiva había una tendencia a honrar al rico y a menospreciar al pobre. Por eso Santiago empezó a decir esas palabras. Esto contradice el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que va en pos del rico nunca le hace caso al pobre. Mira, una vez me tocó estar en un acto muy feo. Era una iglesia que tenía muchas personas y la mayoría de la gente estaba bien económicamente. Era una iglesia muy próspera. Hablando de la gente que tenía empresarios, emprendedores, mucha gente. Había futbolistas profesionales en la iglesia. Y recuerdo que un día llegó una hermana viejita, muy humilde, y andaba buscando al pastor. Y el pastor, pues, en su onda con toda la gente, y la pobre hermanita traía en su mano una pequeña ofrenda. Nunca supe cuánto era lo que traía en su mano, pero yo creo que no tenía una pata de dinero, ¿verdad? Pero ella iba con su ofrenda en su mano, y mi papá estaba ahí, y mi papá estaba siempre cerca del pastor. Entonces, en eso, mi papá le dice, pastor, le busca a la hermana. Y el pastor voltea y dice, dile que se espere, que se espere. Y en el momento que mi papá le dice, es que trae una ofrenda para dársela a usted, él dejó a toda la gente y corrió. Le tomó la ofrenda y le dijo, Dios te bendiga, mujer. Y se fue otra vez con aquellos que tenían dinero. Eso para mí me dio una lección. Lo cual dice Santiago, no hagas acepción de personas. Porque ¿sabes algo? Esa pequeña ofrenda de esa mujer fue vista por gloria en el cielo.
veces robamos la gloria de Dios por hacer acepción de personas. Tú como hijo de Dios, cuando andas por la calle y Dios te ponga a orar hasta por un indigente, hazlo, porque la gloria de Dios se puede manifestar ahí. La fe que tú tienes en Cristo no puede ser opcional, no puede ser dada por lo que te dan. Mira, no sabes cuánta gente de repente me manda mensajes y me dice: pastor, le doy dinero si ora por mí. Y yo les digo: yo no necesito tu dinero, oro por ti. Le digo: no tengo ningún problema. Queridos hermanos, necesitamos tomar el carácter de Cristo Jesús. Cuando veas que esté un indigente fuera de tu casa, no le eches un baldazo de agua. Acércate a él y mejor ora por él. Aleluya. Vamos a Lucas 4:18. Quiero que veamos acerca de lo que Cristo vino a hacer. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los millonarios. Eso dice, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Queridos hermanos, Lucas está hablando de una condición de pobreza extrema. ¿Sabes algo? No es aquel pobre el que no tiene dinero. El pobre es aquel que vive en esta condición. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Primero relata Lucas una verdad absoluta. Yo vengo a traerle vida y a impartir vida a aquel que es pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados del corazón. Y luego comienza a relatar la pobreza absoluta que puede tener un hombre, a pregonar libertad al cautivo. Hay muchas personas allá afuera que viven cautivas. Eso es pobreza espiritual. Y vista a los ciegos. Hay personas que no pueden ver como realmente Cristo ve a la iglesia y como realmente nosotros tenemos que ver, o ellos tienen que ver este mundo. Y eso es pobreza espiritual. Y a poner en libertad a los oprimidos. Hay tantas personas que viven oprimidas por la ansiedad, la depresión, la pobreza, la angustia, el miedo, el terror. Ellos viven en una pobreza. Entonces Lucas dice: Dios me envió a enviar las buenas nuevas a los pobres. Y relata toda la pobreza espiritual. Aleluya. La gloria del Señor, cuando hacemos acepción de personas, negamos la gloria de Cristo. La gloria del Señor no se mide en oro, vestidos o estatus. Se mide en Cristo formado en nosotros. ¿Cómo yo sé que yo puedo llevar gloria a un lugar? ¿Cómo sé que yo puedo pregonar y proclamar la gloria de Dios? ¿Cómo sé que yo puedo ser luz en las naciones? Cuando yo veo mi carácter es como el de Cristo Jesús. ¿Sabes cómo debe de ser el carácter de un pastor? Y no sabes cuánto lucho por ello. El carácter de un pastor tiene que ser semejante al de Cristo Jesús. Y no sabes cómo me cuesta trabajo llegar a ese nivel que tuvo mi Señor Jesucristo. Pero estoy en esta carrera en la cual estoy peleando para llegar a la estatura del varón perfecto que fuese Jesucristo. Cuando tú llevas esa carrera de perfección en tu carácter, ¿sabes algo? No vas a hacer acepción de personas. Hagan lo que hagas, tú vas a glorificar al Señor, porque la gloria no se mide por oro y no se mide por vestidos y no se mide por escenarios. La gloria de Dios se mide por la transformación que ha hecho en el hombre. Yo tengo fe, Cristo me salvó, la salvación vino por gracia, no por obras. Yo fui salvo por gracia. La gracia de Dios abunda, sobreabunda, sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que tengo que hacer obras? No, la Biblia dice que no va a ser por obras para que nadie se gloríe. Todo tiene que ver con la fe. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo Santiago, después de la acepción de personas, brinca
conversión. Pero en este mover, vamos a Gálatas 4:19, Cristo tiene que ser formado dentro de mí. Vamos, di conmigo, Cristo, fórmate en mí. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ¿quién? ¿Quién está hablando en el libro de Gálatas? ¿Quién escribió Gálatas? Pablo. Pablo le está hablando a los Gálatas y fíjate la expresión que utiliza Pablo, hijitos míos. La palabra hijitos viene de un clamor interno del hombre. Pablo les está diciendo, hey, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Sabes algo? Yo tengo un tiempo pidiendo al Señor que me vuelva un hombre que tenga dolores de parto para que Cristo sea formado en mí y en ustedes. De verdad le digo al Señor, arranca lo que tiene que estar, lo que está dentro de mi corazón. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. El reino invierte los valores del mundo. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. La iglesia que discrimina pierde la dimensión del reino, porque Dios no habita donde no hay humildad o dependencia. Dios habita donde habita la humildad y la dependencia de Dios. En los últimos tiempos el Espíritu Santo estará sacudiendo a la iglesia para limpiarla de sistemas humanos, de estatus, elitismo y favoritismo. ¿Sabes algo? Hay tantas iglesias que viven en un estatus. Yo conozco una iglesia de Guadalajara que tú tienes que tener un estatus económico para poder entrar a esa iglesia. Qué triste es eso. Porque el reino de los cielos no se mueve por estatus, se mueve en un corazón humilde y quebrantado. ¿Cuántos dicen amén? Dios está levantando una generación que honra la fe más que a las apariencias. ¿Sabes algo? Si tu fe está en Cristo, dale a Cristo a las naciones. Si tu fe está en Cristo, dale a Cristo al pobre, dale a Cristo al rico, dale a Cristo a aquel que está endemoniado, oprimido, dale a Cristo a aquel que vive en insomnio, dale a Cristo a aquel que te da, dale a Cristo a aquel que nunca te ha dado ni un peso, dale a Cristo a quien se te pare enfrente. Ese es el evangelio que Cristo pregonó cuando Él vino. Él se sentaba con pecadores, Él se sentaba con injustos, con justos, con asesinos, Él se juntaba con todos y Él pregonaba el reino de los cielos. Nosotros no somos nadie para ser elitistas en este mundo. Aleluya. Vamos al siguiente punto. La fe sin obras es muerta. Vamos a Santiago 2, del 14 al 26. Escucha bien. Del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Quiero que escuches esta pregunta que hizo. ¿Podrá la fe salvarte? Vamos, la fe puede salvarnos. Sí, no puede salvar. Sí, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver qué necesitamos para ser salvos. Y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras aquí, ¿de qué te sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 20.
19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí hay mucho que sacar. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves la fe? Actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice Abraham, que dice, Abraham creyó a Dios. Escucha bien esto. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Vamos, digo conmigo, yo creo en Dios. Porque ahorita vamos a ver si realmente creemos en Dios. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de ¿quién? De Dios. ¿Eso quiere decir que la fe nos lleva a una amistad con Dios? Ok, versículo 25. Fíjate, 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, escucha esta palabra, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también sin fe, así también la fe sin obra está muerta. Versículo 27. Perdón, 26. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Venga buscando Romanos 3:28, por favor. La pregunta más dura de esto es: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aquí no se trata de contradecir a Pablo, quien enseña que somos justificados por la fe. En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras ¿de quién? De la ley. Pablo habla de la raíz de la salvación. Pablo habla acerca de la fe y Santiago del fruto de las obras de la fe. Amén. Es por eso que muchos creen que o piensan que si yo veo la necesidad de mi papá y yo nunca le suplo su necesidad, yo no voy a ser salvo. No quiere decir, ahorita lo voy a explicar bien. No, ven, súbete para explicarlo un poquito más así me entiendan ellos. Cuando Santiago habla acerca de la fe con acción o con obras, no quiere decir que si mi papá tiene sed y yo no le doy agua, ¿sí? Y yo no le doy agua, no quiere decir que yo no voy a ser salvo. Porque Pablo dice en su palabra que ya somos justificados. Fuimos salvos por gracia, no por obras. Aleluya. Entonces, mi obra que yo le voy a hacer a mi papá no me va a salvar. Yo tengo fe. Yo creo que Cristo es mi Salvador. Él me salvó y yo veo su necesidad, como lo dice Santiago. Yo digo, bueno, él tiene necesidad de agua, yo le voy a dar agua. Pero si yo veo que él tiene necesidad de agua y yo no tengo, porque muchas veces tengo la necesidad, pero no tenemos, yo no. Y yo no tengo para darle, no quiere decir que yo voy a quedarme sin mi salvación. Porque Pablo nos enseña que si yo soy justificado por la fe, esa fe se me toma como por justicia. Y dice, bueno, tú crees en mí y crees que él puede ser también salvo. Entonces la salvación es por la misericordia de Dios, no por las obras que tú des. Las obras de tus frutos, de tu fe, van a ser cuando tienes, yo lo puedo repartir. Y se completa la fe. Ese es el fruto de la fe. Pero si yo sé que tengo 3 de estos, 4, y mi hermano tiene fe, y le digo, pues hermano, pues voy a estar orando por usted, ¿tiene fe? Si tiene fe, pues qué bueno, Dios le va a dar un billete ahorita, va a ver, se lo va a encontrar ahí en el camino para que se compre un vaso de agua. Eso es lo que estaba hablando Santiago. Dice, si tú tienes para darle y tú crees en el Señor Jesucristo, que si tienes 2 y si le das 1,
Señor te va a multiplicar tus dos. Esa es la obra de la fe. Pero cuando yo no tengo, yo digo, Señor, pues no tengo. Pero yo sé que si no le doy, no me voy a ir al infierno por no haberle dado. Pero sí creo que me puedes dar a mí y también bendice a mi hermano. Aleluya. Gracias. Entonces, la fe verdadera se evidencia en unas obras. Pablo habla de la raíz de la salvación. Pablo habla acerca de tu salvación. No va a ser por obras, para que nadie se gloríe. Pero si tienes, dice Santiago, dale a tu hermano. No solamente le digas, ¿tienes frío? Pues mañana sale el sol, hermano. No, si tienes una chamarra, sácala. Hermano, tenga, Dios le bendiga. Ese es el fruto de mi fe, que no porque le dé una chamarra me voy a quedar pobre. Dios me tiene 10 chamarras ya listas para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes algo? Yo he probado la fe mía en el Señor. Y de repente, hace días atrás me dijo el Señor algo. Por medio de mi pastor me dijo, vas a tener que dar algo que amas y te dará fruto en tus finanzas y en todo lo que tú hagas. Y yo no supe qué iba a dar, pero un día vine a la oración, el Señor me dijo, tienes que dar la unción que yo te he dado. Y en representación di el aceite de la iglesia a un pastor. Y en esa semana yo vi la gloria de Dios en mi vida. Porque sabes algo, cuando tú das con fe, creyendo que Dios no te va a dejar, y lo haces en acción, en obra, no solamente creyendo, sí Señor, yo sé que vas a bendecir a mi amigo Francisco, sé que vas a bendecir a mi amigo Jacob, sé que vas a bendecir a mi amigo Darío, sí yo lo creo, pero yo tengo para poder darles. Entonces el Señor dice, amén, pues sí, yo también te quiero bendecir a ti más, pero dale un poco de tu bendición a Darío, dale un poco de tu bendición a Francisco, y van a ser bendecidos, y tú vas a seguir siendo bendecido. Amén. Dile que está a tu lado, no seas codo, dale a tu hermano. Fíjate cómo la fe de Abraham fue perfeccionada cuando obedeció. Bueno, para no entrar en detalles porque no tengo mucho tiempo. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor le pide a Abraham a su hijo? Y él le dice, dámelo. Voy a parafrasear la historia. Dame Isaac. El hijo que tanto había anhelado a Abraham, ahora el mismo Dios que se lo dio, ahora le está diciendo, dámelo. Levanta un altar y sacrifícamelo, dámelo a mí. La fe de Abraham. Fíjate cómo creyó Abraham. Abraham creía en Dios. Abraham creía en el Padre que está sentado. Abraham creía en aquel hombre que le dio la promesa de su hijo y fue creando en él una fe. Entonces el Señor tuvo que probar la fe de Abraham para ver si accionaba en obediencia a su fe. Dame a tu hijo. Imagínate. ¿Cuántos de los de aquí, si Dios les dice dame a tu hijo, lo llevas al cerro de allá y levantas un altar y le das cuchillo? Vamos, ¿cuántos lo darían? Está difícil, ¿verdad? Imagínate a Abraham. De esa fe estoy hablando. Que confías que Dios, aunque te pida lo más íntimo, Dios siempre está velando por ti. ¿Y sabes qué he aprendido? Que Dios honra la fe del hombre cuando cree absolutamente en él y la fe acciona en obra. Dame a tu hijo, Abraham. Bendízate. ¿A dónde vamos, papá? Vamos a ir a levantar sacrificio al Señor. Isaac sabía sobre ese rollo, porque a Abraham le encantaba levantar altares. Isaac sabía cómo estaba eso, porque más adelante él iba caminando y le dice, oye papá, pues llevamos esto y esto y esto para levantar el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero que ha de ser sacrificado? O sea, Isaac sabía cómo lo hacía
sabe si lo ató al altar, no lo dice la Biblia, pero el niño estaba así, viendo a su padre obedecer la fe, viendo a su padre obedecer la fe. Él creyó primeramente que Dios se lo iba a dar. Ahora Dios se lo estaba pidiendo. Abraham estaba diciendo esto en su corazón: tú me lo prometiste y tuve fe, y si tú me lo estás quitando, tengo fe que es lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros nos empeñamos en algo que amamos y no es lo correcto de parte de Dios? Pero Dios sí te lo está pidiendo y no se lo das. Y Abraham toma el cuchillo y cuando se lo iba a enterrar, lo detiene el Señor. De ese tipo de fe es el que el Señor busca. Que creas en Él, aunque no sepas el por qué, cree en el Señor Jesucristo. Y créeme, todas las cosas que le pasan a sus hijos son para bien, dice la palabra. Todos los que aman su nombre, todo lo que te esté pasando es para bien. Ten fe y acciona en obra. Aleluya. El Señor perfeccionó la fe de Abraham cuando le pidió a Isaac. La palabra perfeccionar en el original es teleio, que significa llevarme o llevar a la madurez a alguien en su fe. La fe madura en el altar de la obediencia. Amén. Santiago concluye con una declaración contundente: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin fruto es como un cadáver espiritual. Tiene forma de vida, pero no tiene aliento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto un muerto alguna vez en su vida? Ahí está. Ahí está la carne, pero no tiene vida. Mucha gente tiene así la fe muerta, porque no da ni un fruto. ¿Sabes algo? Cuando menos tengas, da más. Porque la Biblia lo dice. Ahora no te estoy diciendo que me vengas a dar a mí. No, si no me quieres dar a mí, no me des, dale al necesitado. Cuando menos tengas en tu alacena, agarra la poca azúcar y llévasela a alguien que esté mejor que tú. Activa tu fe en obra. No la mantengas estática, creyendo que Dios va a suplir, creyendo que Dios va a hacer. El Señor dice: sí, pero haz algo. Quiero ver que me creas, quiero ver que acciones, quiero ver que me entregues, quiero ver el sacrificio, quiero ver que me des, quiero ver que vayas con el necesitado. Aleluya. Cuando menos tengas, da más. Y cuando tengas mucho, pues reparte. ¿Cuántos dicen amén? La fe del remanente de la iglesia no será una fe teórica, va a ser una fe práctica. Mira, con esto voy a terminar. Santiago también estaba hablando escatológicamente en el fin de los tiempos, porque la cosa se iba a poner dura. Y Santiago nos enseña una fe proactiva, una fe que no está limitada, una fe que no está seleccionada y una fe que no está mantenida como atada por algo o por alguien. Solamente podemos decir todos los días: yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Pero el creer en Él es accionar en Él. Amén. Y en el fin de los tiempos, la cosa se va a poner dura. Y tenemos que accionar en fe, hermanos. La fe del remanente no será teórica. ¿Qué es la fe teórica? Tengo un Dios, yo creo en Él. Y punto final. Dios va a levantar una iglesia con una fe práctica. Yo creo en Dios, sé que Él existe y voy a hacer visible las obras de mi fe en el mundo.
se verá quién tiene una fe viva, porque será evidente en su obediencia, en su santidad y en su amor. Escucha bien esto. Esto Dios me lo dio el día de anoche. Cuando ya me iba a dormir, me vino esto a mi mente y lo escribí. Fíjate, en los días de oscuridad, en este tiempo tan feo que estamos viviendo, se verá quién tiene una fe viva. Porque será evidente, número uno, di conmigo, en su obediencia. Muchas veces has sentido en tu corazón hacer algo con alguien y no lo haces. Mira, yo muchas veces he sentido a los que limpian los vidrios darles más de lo que me piden. Y muchos dicen, es que lo quieren para rogarse. Tú dales. Dios se puede manifestar. Muchas veces he sentido orar por alguno de ellos y no lo he hecho. ¿Y sabes cómo me he quedado? Insatisfecho. Y arranco y digo, ya no lo hice. Pero estoy aprendiendo que en este tiempo mi fe tiene que proactivarse. Yo no puedo decir, yo creo que va a salvarse el mundo, pero si yo no ministro el mundo, ¿cómo el mundo va a saber de mi fe? Estamos en un mundo que si no ve, no cree, lamentablemente. Hoy la juventud quiere ver para creer. Le hablas de un Dios que no lo ve, no existe. Pero qué tal que si tu fe la activas en acción y te pones a orar por alguien y Dios hace la obra en alguien. Aleluya. Así que en los días de oscuridad Dios va a levantar una fe viva, porque será evidente en la obediencia. Vuélvete obediente. Vuélvete obediente, iglesia. Cuando estés en oración y en la oración Dios te muestre algo, alguien, o te traiga a memoria a alguien, algún familiar, algún vecino, dile, Señor, ¿qué quieres para él? A lo mejor simplemente es ir, tocar la puerta y dejarle una bolsita de azúcar. Y Dios se va a manifestar. Y en ese momento Dios la puede tocar y le va a decir, no sabes cuánto necesitaba el azúcar. Porque con el azúcar iba a ser mis jericayas para poder vender. Tú no lo sabes. Y en ese momento preciso para levantar las manos al cielo y decir, Padre, glorifícate. Y glorifícate en esta mujer o en este hombre. Y sabes algo, ellos van a empezar a buscar a Cristo. Vuélvete obediente, busca la santidad y vuélvete amoroso. Es algo bien difícil. La fe verdadera rompe estructuras de acepción. El avivamiento de los últimos tiempos no vendrá a los ricos y poderosos, sino a los quebrantados, a los pobres del espíritu y a los marginados. El juicio comenzará por la casa de Dios, lo dice 1 de Pedro capítulo 4. Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La iglesia que muestra misericordia será preservada para los tiempos de prueba. Con esto termino. Ponte de pie en esta noche. Pásenos de la alabanza. Y quiero que te hagas esta pregunta. Examina tu corazón. Tu fe la puedes medir en tu obediencia. Número 2, cuida tu trato con los demás. Y yo sé que en las redes, en YouTube me están viendo pastores. Así que yo les hablo a ellos, los pastores, y les digo, examina tu corazón. Si realmente le predicas el evangelio a los pobres, o solamente te diriges con el rico. Porque Dios va a tomar juicio de la vida del pastor. Activa tu fe. No basta con creer en las promesas que Dios te ha dado. Hay que creerlas y camina en ellas. Profésalas, vívelas, siéntelas. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que lo que mis ojos no están viendo. Tú lo prometiste.
cumplirse en esta tierra. El libro de Santiago 2 nos reveló que la fe sin obras es una ilusión. La fe sin obras solamente es una ilusión. El amor sin discriminación es evidencia de que estoy predicando el reino de los cielos aquí en la tierra. Voy a volver a decir esto. El amor sin discriminación es la evidencia de que tengo el carácter de Cristo para pregonar el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es para los pastores, los líderes, los que reciben en la puerta. Tienen que tener un carácter conforme al carácter de Cristo. Tienen que amar a Cristo como nosotros amamos a nuestros seres queridos. Yo recuerdo un día cuando mi hija estaba enferma y estaba orando fuertemente por ella. Y recuerdo que esa noche el Señor me habla y me dice, si alguno de la iglesia estuviera en la misma condición de dolor, orarías de la misma, con el mismo fervor por él. Yo te hago esa pregunta el día de hoy. Y si tú cuando sabes la necesidad del otro, no oras con la misma con el mismo fervor que oras por tu hijo cuando algo le pasa, lo más probable es que el carácter de Cristo aún no se forma en ti ni un centímetro. Necesitas ver y experimentar el dolor ajeno, padecer el dolor del otro y amarlo tal y cual Dios ama a la iglesia. Y sabes algo, es difícil, pero te animo a que comiences poco a poco. Comienza amando al que tienes a un lado. Amén. Así que el amor sin discriminación es la evidencia de que el reino de Dios está en mí y que el reino de Dios lo estoy planteando en la tierra. La obediencia radical es el altar donde la fe se va a perfeccionar. Cuando Dios te pida que des, dalo, porque tu fe se va a perfeccionar en el altar. La fe no se perfecciona con solamente creer, imaginarte. La fe se perfecciona cuando tomas lo más amado, lo que has esperado, y lo pones en el altar y lo sacrificas. Ahí el Señor ve tu obediencia, ve tu fe, Dios se agrada, y entonces le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas, como el firmamento. Dios honra a quien honra merece, iglesia. Dios no le da solamente a aquel que viene a la iglesia. Dios le da a aquel que viene a la iglesia, pero cuando sale, lleva a Cristo a las calles y activa su fe. Aleluya. Dios nos llama a manifestar una fe encarnada en acciones. Que no solamente hablemos de Cristo, sino que lo demostremos en hechos. ¿Quieres que te diga algo, querida iglesia? Necesitamos a Cristo formado en nosotros. Encárgate de formar a Cristo dentro de tu vida. Aleluya. Mira, mi hija está pequeña y mi esposa y yo nos hemos encargado de que a todos los hermanos ella le hable. Ella no puede discriminar a ningún tipo de persona en la iglesia, porque yo llegué a conocer hijos de pastores que discriminaban a los pobres y solamente se juntaban los hijos de pastores con los ricos, con los que traían carro. Y a mí me tocó ser de esos niños pobres y me dolió el corazón. Pero ¿sabes algo? Cuando crecí comprendí que yo era muy rico porque tenía a Cristo en mi corazón. Tú eres demasiadamente rico, querida iglesia. No importa el tipo de casa, el tipo de carro, el estatus, la cuenta bancaria, Cristo está en ti y se